Allora, intanto buongiorno. Allora, buongiorno intanto, grazie per essere qui. Io proverò a rispondere a questa domanda che è già una domanda molto sfidante. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar acá. Vamos entonces a intentar responder esta pregunta que es bastante retadora. Perché il mio lavoro è in parte quello della scrittura e in parte è quello di lavorare quotidianamente con le ragazze e i ragazzi e con i docenti. Porque el trabajo de Daniele, por un lado, es escribir, por otro, trabajar con niños y niñas, jóvenes en general, y también formar docentes. E tutti viviamo in un ambiente che si muove tra gli strumenti analogici e quelli digitali. Y todos vivimos en un ambiente que se mueve entre instrumentos analógicos y digitales. Nella mia formazione personale, nella mia formazione da studente di letteratura e poi di storia del teatro, nelle prime esperienze che ho fatto lavorative, il mio mondo era esclusivamente analogico. En las primeras experiencias personales de Daniele, desde que empezó sus estudios en literatura y en historia del teatro, y sus primeros trabajos tenían que ver todos con lo analógico. Da un certo punto in poi anche il mio lavoro, per esempio per il cinema, è cambiato molto da quando abbiamo avuto la possibilità di utilizzare strumenti digitali. Y desde un cierto La loro esperienza analogica è esclusivamente relativa al libro. Entonces, cuando se trabaja con jóvenes, en ese caso la experiencia analógica se limita únicamente a la experiencia con libros. La musica, il cinema, l'arte, la comunicazione, anche la comunicazione tra pari è esclusivamente o quasi esclusivamente un mondo analogico, digitale. Incluso la música, el cine, el arte, la comunicación entre pares es casi que exclusivamente digital hoy en día entre ellos. Quindi il mio lavoro in questo momento è una sorta di investigazione per cercare di capire qual è l'aspetto, diciamo, della cultura analogica, quindi quella rinascimentale, illuminista, eccetera, che è ancora attuale per le ragazze e ragazzi, e domandarmi quanto invece per me questa nuova cultura è sfidante, propulsiva e utile. Entonces el trabajo de investigación de Daniel se centra principalmente en esa cultura analógica que tiene que ver con lo renacentista, con la ilustración, etc. Pero también de ir a entender qué es lo que tiene que ofrecer esta cultura nueva digital en los términos culturales, literarios, históricos. E quindi per concludere mi sono reso conto che c'è uno spazio che è uno spazio utile di comunicazione tra tutte le generazioni e che è lo spazio di investigazione sull'umano, cioè le domande. Quindi io utilizzo il mondo analogico e quello digitale e poi incontro le ragazze e ragazzi quotidianamente per interrogarci su quelle domande che sono domande che restano quelle centrali. Entonces, para concluir, digamos que existe una brecha, sí, pero esa brecha resulta útil porque hace que haya una comunicación entre generaciones. Rispetto a questo, in alcuni paesi europei. Yo tengo experiencia respecto a esto en algunos países de Europa. Io ho lavorato per un periodo in Francia. También trabajó en una época en Francia, in Danimarca, en Dinamarca in Germania y en Alemania. e ho un'esperienza più concreta dell'Italia. Y tiene ahí una experiencia un poco más concreta que en Italia. Leggo i dati raccolti Y lee los datos que se recolectan e a volte i dati raccolti non mi sembrano coincidere con la realtà. y hay veces siente que los datos que se recolectan no coinciden con la realidad. Uno degli elementi sui quali io rifletto molto è la disistima che a volte il mondo adulto ha nei confronti dei ragazzi e delle ragazze. Y uno de los elementos sobre los cuales él reflexiona bastante es esa poca estima que tienen los adultos respecto a los jóvenes y las jóvenes. Si pensa che i giovani non siano in grado di mantenere l'attenzione a lungo. Se piensa, por ejemplo, que los jóvenes no tienen la capacidad de mantener la atención a largo plazo. Che la loro attenzione sia più visiva che sui testi, sui concetti. Que su atención sea más visual y menos
en los textos o en lo textual. La mia impressione è che la maggior parte dei cambiamenti intervenuti nella lettura non siano, diciamo, di diretta responsabilità dei ragazzi meno intelligenti, meno attenti di quelli precedenti. Y el cambio que se ha visto en la lectura no es que tenga que ver directamente con la responsabilidad de estos jóvenes que se consideran menos atentos, menos enfocados, ma di un cambiamento generale della società, sino que hay un cambio general en la sociedad che ha spinto molto violentemente su un certo tipo di consumismo, que nos ha llevado de una manera muy rápida a un consumismo, che ha modificato anche i tempi della vita a vantaggio dell'utilizzo per esempio dei social. y que ha cambiado incluso los tiempos de la vida, dándole incluso más tiempo a las redes sociales, Alle serie TV. a las series. Allora la mia sensazione è questa: quando lavoro con le ragazze e i ragazzi, anche se hanno una cultura digitale, Entonces mi sensación es la siguiente: cuando trabajo con jóvenes, aunque ellos tengan una cultura digital, se riesco ad intercettare la loro domanda, cioè quello che in quel momento sta davvero loro a cuore, si yo logro interceptar su pregunta, es decir, lo que realmente en ese momento ellos están sintiendo de verdad, sono pronti a utilizzare tutti gli strumenti che hanno a disposizione. ahí ellos están listos a utilizar cualquier tipo de instrumento que tengan a disposición. Yo creo que de las habilidades más importantes a desarrollar es la capacidad de cuestionar. Sin embargo, yo ahí pondría como pie de página porque me he dado cuenta muchísimo que ahora todo lo que suceda en un medio digital, sea redes sociales o no, la gente ahora está diciendo, o sea, ustedes van a los comentarios y todo el mundo dice, eso es inteligencia artificial. Así no lo sea, sin comprobarlo, sin saberlo. Entonces, como el problema o lo que yo estoy viendo que se va a convertir en una bola de nieve muy grande, muy rápidamente, es que ya no vamos a creer en nada. Y no creer es también un gran problema de la desinformación. Entonces, yo diría que por eso pongo ese pie de página en esa habilidad de cuestionar. Cuestionar no es igual a no creer. Cuestionar es verificar lo que yo estoy leyendo, viendo, escuchando, etc. Y cómo se puede, pues, confirmar si eso es una verdad parcial o desde qué punto es una verdad, pues ahí están las habilidades de buscar estas fuentes, que ahí la biblioteca funciona como una gran fuente. Pero la biblioteca no funciona como una fuente solamente porque tenga libros, que eso también me parece muy lindo, sino también porque hay una comunidad en donde están los mediadores que están mediando en la biblioteca, que son sabedores también, que son investigadores también, porque también hay como una especie de ecosistema, además de talleres, libros, mediadores, etcétera, que van generando una conversación. Entonces la persona que va a la biblioteca puede investigar, puede hablar con el mediador que está atendiendo en ese momento, puede conversar con los pares que también llegan a investigar o que también llegan a compartir espacios en la biblioteca, de manera que se va sabiendo o se va acercando a unas verdades, a una confirmación, etc. Eso es como lo primero que diría. Son muchas, pero solo voy a decir como esa más otra que creo que también es una habilidad importante para enseñar, y es la capacidad de no polarizarse, que es como lo que estamos viendo que está afectando un montón, creo que a todo el mundo. O sea, aquí ya no hablamos de cierto país u otro, sino el mundo se está polarizando y las redes sociales están alimentando y ganando mucho dinero a partir y gracias a esa polarización. Entonces yo creo que la capacidad de sentarse con el otro, con el que piensa diferente o con el que piensa o con el que cree cosas que están en oposición a las que yo creo, es una capacidad que deberíamos comenzar a desarrollar, es más, que debimos comenzar a desarrollar hace mucho tiempo. Y eso también implica, no solamente aquí y sentados hablando con personas
que piensen diferente a nosotros, que eso yo lo he visto muy viable, o sea, en las bibliotecas a veces hay personas que piensan diferente y tienen la capacidad de hablar, pero por ejemplo en las redes sociales, cuando se encuentran con alguien que piensa diferente, de una vez empieza el hate, ¿no? Y el odio, los comentarios agresivos, cosas que incluso de cara a cara no se dirían. Entonces, yo propondría que en aras de la verificación, de cuestionarse a sí mismo, es seguir en redes sociales a personas que piensen diferente a mí. Es seguir cosas que yo no sé, si solo me gusta la música y mi foco es la música, pues a lo mejor pueda comenzar a seguir algo de ciencia. Y en la ciencia, biología, digamos, pueda encontrar cosas que me nutren, que son diferentes a lo que yo siempre he visto y que pueden alimentar, como siempre se lo he dicho en los talleres a los chicos, la música, ¿sí? O viceversa, o como que buscar otras fuentes de información, otros saberes, cosas muy diferentes a las que uno está acostumbrado, romper esa burbuja, porque eso es una cosa que sí hemos visto muchísimo en los públicos, es como que lo que tú ves en redes sociales crees que es la pura verdad y que todo el mundo está viendo el mundo igual y nada más falso che eso. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Natalia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Natalia. E anche appunto tutto il ragionamento che hai sviluppato mi sembra molto preciso. Y toda esa teoría que desarrollaste es muy precisa. Spesso noi vediamo il dubbio come una clava da rivolgere contro qualcun altro, ma può essere invece la luce che illumina il cammino. Y a veces sentimos que como que tenemos que ir en contra de alguien o que tenemos que así como generar ese debate, pero en realidad esas diferencias son como la luz que ilumina il cammino. Come quando siamo in una stanza buia e ci chiediamo forse l'uscita di qua, forse di là, e intanto ci muoviamo, quindi il dubbio serve a muoversi. Como cuando si estuviéramos en una habitación oscura, tratamos de ir hacia un lado buscando la salida, después hacia otro lado, pero lo importante es que estás moviéndote y eso genera pues esa acción. Quindi mi permetto di aggiungere forse due cose che mi sono venute in mente ascoltandoti. Entonces voy a añadir un par de cosas a lo que dijiste que me surgieron al escucharte. La prima cosa che mi è venuta in mente, anche per rispondere a quali sono gli strumenti che dovremmo utilizzare, è l'ironia. Y la primera cosa, también respondiendo a tu pregunta sobre las capacidades y las habilidades, es la ironía. Intesa in un senso filosofico. En un sentido filosófico. Karl Popper diceva di preferire Voltaire a Nietzsche pur riconoscendo a Nietzsche una superiorità intellettuale. Karl Popper decía que prefería a Voltaire en lugar de Nietzsche, aunque reconocía una superioridad intelectual en Nietzsche. Perché Voltaire era ironico e questo era un meccanismo di disinnesco di un rischio. Nietzsche non era ironico e in qualche modo ha dato via anche il pensiero estremista. Porque Voltaire era irónico y eso hacía que hubiera como un gatillo que desencadenaba otras cosas. En cambio, Nietzsche no era irónico y era mucho más fuerte todo lo que decía. L'ironia è lo strumento che Socrate utilizzava per investigare la realtà, interrogare tutte le persone che incontrava, fingendo a volte di non sapere nulla o ammettendo di non sapere, per arrivare ad una verità che poteva essere concordata in quel momento, perché la verità può cambiare nel tempo. Y la ironía, por ejemplo, era un instrumento que usaba Sócrates en su metodología para cuestionarse sobre la realidad. Él hacía siempre preguntas, no sabía o tal vez se hacía que no sabía o fingía, pero todo esto era para generar este método de llegar a la verdad, porque finalmente hay una verdad, pero también existen múltiples verdades. L'ultima cosa che mi viene in mente, rivolta ai giovani rispetto alla preoccupazione per i giovani, è una frase che dice uno scrittore, che mi dice sempre molto, come dici tu spesso, e dice che i ragazzi diventano ciò che i genitori o gli educatori sono quando sono distratti. Y de ahí surge algo que pensaría como cuando hablamos de los jóvenes, una frase que dice un autor que me gusta citar a menudo, y es que los jóvenes se vuelven aquello que son sus maestros, sus padres o sus educadores cuando están distraídos.
persone e vendere delle bugie. Esa es la mejor manera para llamar la atención del público y vender mentiras. Perché ogni forma di narrazione ha delle regole, che sono regole di ingaggio, cioè regole di attenzione, e una storia vera non funziona su uno schermo, funziona una storia verosimile. Entonces hay reglas de atención que hacen que se genere ese enganche con la película, con la historia, pero en realidad una historia nunca es totalmente verdad, es verosímil. La necessità di distinguere il vero dal falso è un po' un'ossessione del mondo adulto. La necesidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso en realidad es una obsesión del mundo adulto. Ed è una grandissima pretesa. Y es una gran pretensión. Per le ragazze e ragazzi, a me pare, la domanda centrale è quanto questa storia mi riguarda o quanto parla di me. Para los jóvenes es un poco diferente, es como qué tanto tiene que ver esta historia conmigo o qué tanto habla algo mío esta storia. In questo senso, nel rapporto reale, appunto parlavamo anche di autorevolezza. En este sentido, el tema de lo real, también estamos hablando de como del autor, ¿no? Arriva in un secondo momento questa preoccupazione, cioè se io parlo con una ragazza e racconto una storia e questa ragazza è interessata, parlerà con me della storia e poi ad un certo punto mi chiederà ma è vera o falsa, cioè quando vorrà sapere se può fidarsi di me. Porque eso sale como en un segundo momento, es decir, si yo a una joven le cuento una historia, genero interés, empieza a ponerme atención, pero es después cuando se preguntará, ¿será que esa historia era verdad o no? Entonces es ahí que uno ya puede como preguntarse más sobre el tema de lo cierto o lo falso. E quindi il rischio per me sta in questo, non tanto nella capacità di intendere una storia come vera o falsa. Entonces el riesgo creo que está no tanto en la capacidad de distinguir si una historia es verdadera o falsa, Perché noi abbiamo anche bisogno di storie false, porque también necesitamos historias falsas, ma di riuscire a esporsi alle storie, sino lograr de alguna manera exponerse hacia las a historias godere delle storie, y gozar de esas historias, senza che queste influiscano immediatamente sulle nostre scelte. sin que éstas influyan directamente en lo que nosotros escogemos. Stando in una società che è molto veloce, tendiamo a leggere le storie, a provare un'emozione, ad avere paura o speranza e quindi a cambiare i nostri comportamenti. Per questo credo che l'ironia è anche una sospensione. Por eso creo que en una sociedad tan veloz como la nuestra se genera una emoción o un miedo o una esperanza cuando veo algo, entonces hay un cambio de comportamiento. Por eso creo también, volviendo al tema de la ironía, que sea tan importante que exista. Per questo credo che la letteratura è la possibilità anche di costruire un tempo di riflessione dove le emozioni si sedimentano, si depositano e costruiscono nel complesso una capacità di reazione. Por eso creo que es tan importante la literatura, porque te da esa posibilidad de tener el tiempo suficiente de reflexionar, de decantar las emociones y de esa manera construir como una reacción mucho más compleja ante lo que estás leyendo. Muchas de las que ya hemos mencionado, una es la investigación. Entendía la investigación no solamente como buscar en internet, que desafortunadamente se ha entendido en los últimos 10 años así, sino investigar es entrevistar, es ir y mirar, es aprender de otros, es compartir una conversación, es leer y es googlear también, ¿sí? Pero como que complementar esa investigación. Yo también creo que es importante como habilidad, además de investigar, es la comunidad. Yo lo he aprendido mucho en los espacios bibliotecarios. De hecho, yo no era tan así hasta que Bibliored me cambió. Pero es muy lindo cuando uno está hablando con las personas, indiferentemente si tienen la educación que tengan, formal, no formal, los saberes que tengan. He tenido la oportunidad de compartir con públicos muy, muy diversos y siempre se logra crear
como ampliar esas verdades en esas conversaciones. O sea, esas conversaciones son fundamentales. Yo últimamente he pensado que una de las cosas que más le ha servido a estas verdades impositivas que vienen de ciertos gobiernos o de ciertas personas o de ciertas autoridades, lo que más les conviene es aislarlos, ¿no? Entonces estamos como todos solos, como viviendo solos o buscando estar aún más solos y tratamos como de apartarnos y creemos que entre más ocupamos nuestro tiempo en trabajar en nosotros, en hacer nosotros, eso es lo bueno. Y por experiencia propia he comenzado a entender últimamente que lo que crea al ser humano y lo que hace que la vida se sienta bien es justamente la convivencia, y en esa convivencia el descubrir las verdades, el descubrir las mentiras, en descubrir las otras posturas, en descubrir cómo, o sea, es como cuando se los voy a poner en el ejemplo más tonto posible, aunque no es tonto, pero es como cuando uno tiene un problema en la cabeza y todo el día pensando en ese problema y el problema se vuelve gigante, pero cuando te sientas a hablar con tus 3 amigas te das cuenta que terminas riéndote y que el problema no era como tan grave y que a lo mejor hay otro punto de vista y como que te dan otra perspectiva del asunto. Pensemos en ese problema ya no como, qué sé yo, que perdimos algo, sino pensemos en ese problema como, no sé, el tema de los gobiernos, de las industrias, de sí, qué pasa si nos sentamos a hablar, ¿no? Y cómo eso también va reconfigurando nuestra forma de asumir el espacio. Yo diría esos dos para no extenderme. C'è uno scrittore italiano che si chiama Cesare Zavattini. Hay un escritor italiano que se llama Cesare Zavattini che diceva che la verità ha bisogno di tutti. que decía que la verdad necesita a todos. È una frase che mi è sempre piaciuta molto, Esta es una frase que siempre me ha gustado, ma per molto tempo non credo di averla capita, pero que durante mucho tiempo no la entendía bien, perché mettevo l'accento sulla parola verità. porque subrayaba la importancia de la palabra verdad. E invece, come dici tu, la parola importante è tutti, è la comunità. En cambio, la palabra clave de esa frase era todos, la comunidad. Credo che lo spazio delle storie è effettivamente lo spazio della comunità. Y yo creo que el espacio para las historias es efectivamente, como lo decías tú, Natalia, el espacio de la comunidad. E solo all'interno della comunità siamo in grado di sviluppare tutte quelle abilità delle quali abbiamo parlato oggi. Y solo al estar dentro de una comunidad tenemos la posibilidad de desarrollar esas habilidades de las que estamos hablando. E io questa cosa l'ho capita solo grazie ad un libro che ho voluto sperimentare. Y yo esto lo pude entender en realidad a raíz de la lectura, el estudio de un libro que pude además experimentar. Il libro è il Decameron di Giovanni Boccaccio. El libro es el Decameron de Giovanni Boccaccio. Ed è una storia che si svolge molto tempo fa. Y como saben, es una historia que tuvo lugar hace muchos siglos. Un gruppo di ragazzi si isola dalla peste, Un grupo de jóvenes que se aísla de la peste, si chiude in una casa se encierran en una casa e aspetta che questa pandemia finisca. y esperan a que esa pandemia del momento termine. Hanno molto tempo a disposizione Tienen mucho tiempo disponible e poche cose da fare y pocas cosas que hacer. e decidono di darsi un programma. Entonces deciden crearse un programa Fanno 3 cose. y hacen 3 cosas. Cucinano, Primero cocinan, fanno musica, hacen música, festeggiano hacen fiestas e si raccontano storie. y se cuentan historias. E stanno tanti giorni in questa casa aspettando che la pandemia finisca. Y pasan juntos muchos días en esta casa esperando que la pandemia pase. Ma la pandemia non finisce. Pero la pandemia no se acaba. E allora loro decidono di tornare nel mondo Así que deciden volver al mundo per 2 motivi. por 2 motivos. Il primo è che il mondo gli manca El primero es que les hace falta el mundo real. e il secondo perché grazie a quell'isolamento dove hanno ritrovato la comunità sentono di essere tornati umani.
Y el segundo es que gracias a ese aislamiento que les hizo generare esa pequeña comunidad, se sintieron de nuevo más humanos. Quindi io credo che abbiamo bisogno di storie per recuperare il senso dell'umanità e che questo lavoro ci consente anche di apprezzare e di godere della comunità. Entonces creo que necesitamos historias para poder recuperar ese sentido de humanidad y que precisamente al contar esas historias y haciendo este tipo de trabajo que hacemos vamos a poder recuperar eso.